bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en este día de sede, como lo hemos llamado. El día de hoy vamos a tener una ponencia súper chévere de la sede de la Universidad Peruana Cayetano Heredia sobre cómo responde nuestro cuerpo desde el aspecto inmunológico cómo respondería al coronavirus, al COVID. Así que les agradezco bastante, chicos, por aceptar hacer esta dinámica de discusión, conversatorio sobre las dos caras de la defensa ante el COVID-19. Y creo que ya podrían empezar. Gracias. Bueno, antes que nada, como les decía Luz, bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir. Y les vamos a hablar nosotros acerca de las dos caras de la defensa ante el COVID-19. El artículo en el que nos vamos a basar se titula, siguiente por favor. Se titula Infección por COVID-19, las perspectivas sobre las respuestas inmunes. Este artículo fue publicado en este año, en 2020, y bueno, debido a que la reciente pandemia que estamos atravesando, muchos de nosotros tenemos bastantes dudas acerca de todo esto que está sucediendo, ¿no? Una de ellas es cómo nuestro cuerpo puede reaccionar frente al COVID. Y bueno, por ello es que en esta ocasión vamos a abordar cómo es que esto sucede y cómo nuestro cuerpo se defiende. Siguiente. Otra de las preguntas comunes es, ¿esto que estamos pasando ahora ha sucedido antes? Y pues la respuesta es que sí. Tenido diversas pandemias en la historia de la humanidad, teniendo como las más grandes a las siguientes. La peste negra en 1347, que acabó aproximadamente con un tercio de la población europea. Luego de esta, la que se dio en 1520, que es la de la viruela, que actualmente está prácticamente erradicada. Luego, en 1918, la gripe española, que ya muchos de ustedes la habrán escuchado porque la comparan mucho con la pandemia actual del coronavirus. Luego de esta está la del VIH-Sida, que incluso hasta ahora permanece. Y finalmente la actual, que es la del coronavirus, que a pesar de no ser tan grande como las anteriores que les mencioné, es de importancia porque está aumentando sus cifras y además es lo que estamos pasando actualmente, lo que nosotros conocemos ahora. Siguiente. Ya. Entonces, para entender mejor esta enfermedad, debemos saber cómo es que evoluciona en nuestro cuerpo. Y para ello debemos saber que tiene 3 etapas. La primera es la etapa de la incubación, donde la persona ya se contagió, pero es asintomática. Es decir, que tiene el virus adentro, pero puede ser o no detectable y no presenta síntomas. Siguiente. Ya. La segunda etapa es la del sintomático no grave, donde se presentan los síntomas, es como puede ser tos, puede ser estornudos, entre otras. Y posteriormente, la última etapa catalogada como sintomática respiratoria severa, ya que se da la complicación del paciente con dificultad para respirar, y por ello necesita un respirador mecánico, como podemos ver en la imagen. Y bueno, cabe resaltar que no todos llegan a esta etapa severa. Y bueno, antes que nada debemos saber qué son nuestras defensas. Y bueno, nuestras defensas las representa nuestro sistema inmune, el cual está conformado por células y órganos. Esta inmunidad que produce se puede separar tanto en innata como en adaptativa. En este caso, la inmunidad innata es la primera línea de defensa y como podemos ver en la imagen, las bacterias o en general patógenos como pueden ser los virus, al entrar en nuestro cuerpo, ya por fisuras o por heridas que estén en nuestra piel, en el caso del COVID por las vías respiratorias, entran por ahí. Y bueno, ni bien están dentro, las células como macrófagos o neutrófilos, que son células del sistema inmune, van al ataque, se comen las fagocitan a estas bacterias, patógenos, y las degradan por dentro. Estas células están debajo de la piel, están también en la sangre, pero no son las únicas que existen en este ambiente. También están los monocitos, como vemos en la parte inferior, los cuales por estar en este mismo ambiente reciben señales que hacen que estos monocitos se conviertan en macrófagos y
combatir mucho más a estos patógenos. Siguiente. Y bueno, antes que nada debemos saber que las células se comunican a través de unas moléculas que pueden ser citoquinas, quimioquinas u otras que más adelante vamos a ver. La inmunidad adaptativa es una inmunidad mucho más específica que la que les mencioné antes, en la cual las células dendríticas, que son llamadas las presentadoras de antígenos, como podemos ver en esta imagen, em, toman estas bacterias, las degradan y llevan un pedacito de estas al ganglio linfático. A este pedacito se le llama el antígeno. Se las presentan a los linfocitos T, y los cuales pueden actuar rápidamente en contra de estos patógenos o en todo caso también pueden comunicárselo mediante esas señales que les mencionaba a los linfocitos B. Y estos linfocitos B producen anticuerpos, como lo podemos ver en la siguiente imagen. La siguiente. Y ya, bueno, ahora doy paso a mi compañero Santiago para que nos explique un poco más. Buenas tardes. Bien, entonces aquí tenemos al anfitrión de las últimas noticias, el SARS-CoV-2, que es un virus. El SARS-CoV-2 produce la enfermedad COVID-19, el cual tiene la sintomatología de fiebre, tos, fatiga y dificultad para respirar. Su transmisión es a través de gotículas, al momento de toser, estornudar o simplemente hablar. El SARS-CoV-2 tiene una llave llamada Spike, es una proteína que abre la cerradura ACE2. Esta cerradura ACE2 la tenemos en nuestro cuerpo, en nuestras células. Y estas células se encuentran en su mayoría, estas cerraduras se encuentran en su mayoría en las pulmonares. Entonces ahí va a realizar la infección. Como lo dijo Lucero, puede pasar de una etapa no severa, etapa severa, hasta una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, se va a necesitar de ventilación mecánica para ayudar a la captación de oxígeno, que es importante. Bien, ahí tenemos en la izquierda un individuo infectado. Vemos cómo esparce sus gotículas. Bueno, dentro de las gotículas están los virus. En la cavidad nasofaríngeo del individuo sano, de la derecha, va a infectar. Va a llegar hasta el tracto respiratorio, o sea, por la tráquea, el bronquiolos, y finalmente va a llegar al alveolo. El alveolo es una cavidad que cumple una función fisiológica importante, el intercambio gaseoso. Ahí va a ocurrir la eliminación de O2 y la entrada de oxígeno. Vemos ahí entonces los glóbulos rojos o eritrocitos están envueltos en un capilar. Bien, entonces, continúa. Entonces aquí tenemos un alveolo saludable y el alveolo está constituido por tres componentes principales que son importantes. El neumocito tipo 2, cual continúa. El neumocito tipo 2 produce, mantiene y recicla una capa surfactante que está hecho de componentes químicos. Además, este neumocito posee en su superficie esta AC2, por lo tanto, aquí va a infectar el coronavirus del SARS-CoV-2. Y cuando se infecta, este puede producir interferón tipo 1, una citoquina. El surfactante, segundo componente, tiene doble función. La primera es evitar que el virus o cualquier patógeno de la sangre. Con lo cual utiliza proteínas antivirales. Además, tiene una función tensoactiva, es decir, va a impedir que la estructura del alveolo se colapse. Es decir, que va a evitar el colapso del alveolo en el momento de la acción mecánica. Y por último, el neumocito tipo 1, más que todo como función,
como función el intercambio gaseoso normal. Bien, entonces vemos el alveolo ya infectado con el SARS-CoV-2, con su proteína SCAI, como ya sabemos, forma una corona. Posterior a la infección, vamos a tener este alveolo más infectado. ¿Cómo comienza la infección? Este es un alveolo que ya está en una etapa moderada. Entonces, pero antes, ¿qué es lo que pasa? El neumocito tipo 2 se infecta y libera la citoquina interferón 1. Este se libera y va al torrente sanguíneo. El macrófago lo reconoce y llega al lugar de la infección. Al fagocitar el virus, libera proteínas proinflamatorias y otras citoquinas. Entonces esto va a favorecer la vasodilatación. ¿Para qué? De los capilares. ¿Para qué? Para que más macrófagos y neutrófilos también se filtren y lleguen al lugar de la infección. En este caso, el alveolo está en un estado moderado. Es decir, que la infección ha avanzado mucho y hay mayor cantidad de macrófagos. Entonces, se secreta un fluido que es principalmente es acuoso, tiene proteínas y restos celulares debido a la destrucción de los neumocitos tipo 2 por la infección. Entonces vamos a tener un surfactante reducido, pues el virus está quitando la función del neumocito tipo 2. Bien, y entonces por último, vamos en un paciente con una etapa más severa, donde ya ocurre infiltración de macrófagos, muchos más macrófagos, neutrófilos, y entonces vemos que va a obstruirse casi todo el alveolo. De lo que eran antes aire, ahora vemos que es un fluido rico en proteínas. Y bueno, ahí no se ve, pero también participan las células dendríticas, que también fagocitan y liberan factores de inflamación, pero son los especialistas en la presentación de antígeno. Todo esto ocurre gracias a la inmunidad innata. Entonces, lo que se ha visto en SARS-CoV y en MERS-CoV, que son los primos hermanos del SARS-CoV-2, evaden la respuesta innata. Vamos a ver cómo funciona la producción de interferón. Bien, entonces entra el ARN, lo identifica la célula, y esto activa una señal para la producción de interferón. Al momento de liberar el interferón, ese también puede ser reconocido por receptores de interferón, y a su vez activan señales para la producción de proteínas antivirales. Entonces, se ha visto que el SARS-CoV y el MERS-CoV inhiben cuatro vías. Entonces, uno estaba adhiriendo el llamado de macrófagos por interferón tipo 1, y está inhibiendo la producción de proteínas. ¿Y esto para qué? Para que el virus se replique en mayor cantidad y tenga una buena carga viral. Bien, esto es lo que pasa en la inmunidad adaptativa. Ya lo mencionó Lucero, acá lo menciono rápido. Bien, entonces tenemos la célula dendrítica y el macrófago alveolar, que son también células presentadoras de antígeno. Entonces, al fagocitar, el virus viaja al linfocito mediante las vías hepáticas para activar linfocitos especiales, que son las células TS4, células TCD8, células B. Las células B va a utilizar para la producción de anticuerpos. Esto con el objetivo de neutralizar al virus y evitar la infección, o sea, eliminarlo. Bien, este artículo de Lin y usarlo para explicar lo que quiere el artículo principal. Las dos fases del sistema inmune inducidas por COVID. Entonces tenemos la evolución clínica en una etapa severa y en una etapa no severa. En el eje X tenemos las tres etapas que mencionó Lucero,
Y ahí tenemos la tendencia de indicadores del sistema inmune. Tenemos sistema inmune activo, que son células B y células T, y factores de inflamación que vendría a ser parte del sistema inmune innato. Y también vemos ARN viral. Entonces, una similitud desde el día 0 y un poco más hasta el día 10, 7, en ambas evoluciones clínicas. A esta fase se denomina fase protectora. Sin embargo, pasados estos días, hay una evidencia. Vemos ahí que los factores inflamatorios van a aumentar en etapa severa y en la no severa va a haber una regulación. Entonces, esta etapa solamente se le denomina inflamatoria. Dale. Entonces, ¿qué propone el artículo? Se propone que se debe inducir la inmunidad adaptativa específica al virus SARS-CoV-2 mediante antisueros o interferón solamente en etapas tempranas. Entonces vamos a tener toda la línea de linfocitos, inmunidad adaptativa para poder eliminar totalmente. Continúa. Entonces, necesitamos una buena salud y evitar y demás factores ambientales. Entonces, si tú eliminas la inmunidad adaptativa a la expansión y del virus, por lo tanto, va a haber una mayor infección y destrucción de neumocitos tipo 2, que son, hemos visto, mediados por inflamación inducida por macrófagos, como los neutrófilos. ¿Y esto a qué lleva? A un daño inmunológico, que puede desembocar en una insuficiencia respiratoria y un daño irreversible. También debemos de considerar que si el virus va a la sangre, va a pasar por una etapa directa, puede llegar a otras células que tienen este candado, este cerrojo, que es AC2, que se produce también en las células del intestino. Entonces también va a afectar estos órganos. Ahora, ¿recuerdan de la célula dendrítica al principio? Tenemos en el bracito de la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno, vemos que una proteína perteneciente a la célula dendrítica y lo rojo vendría a ser la proteína viral, una fracción. Continúa. Bien, vendría a ser la célula dendrítica, el núcleo enorme, y estos son los genes. El artículo menciona a platos HLA. El HLA, el sistema HLA, son genes, los cuales van a codificar a una que vendría a ser el MHC clase 1. Sin embargo, también vamos a tener MHC clase 1 aquí, arriba en el púrpura, abajo en los tres de abajo, MHC clase 1, y en los tres del costado también, MHC clase 1. Tienen distintas isoformas, se le dicen distintas isoformas. Y un individuo tiene un perfil genético HLA. Cada individuo posee uno. Entonces se le denomina haplotipo. Bien, esta es una imagen más cercana de lo que vendría a ser el MHC. Tenemos distintas unidades, alfa 1, 2, alfa 3, que vendría a ser el MHC clase 1, por el otro lado el MHC clase 2. En pelotitas de colores son los péptidos. Y la afinidad va a cumplir un rol importante ahí. Continúa. Bueno, en esta gráfica podemos observar la diversidad de isoformas que tiene una población círculo. Y dentro de esto vamos a ver individuos. Entonces, los que están envueltos en rojo son las isoformas que van a reconocer mejor al patógeno. Es decir, entonces tenemos individuo A, B, C, que tiene estas isoformas que identifican los antígenos del patógeno. Estos van a tener un pronóstico, una buena para evitar que se enfermen. En cambio, el individuo C
va a tener un peor pronóstico al no presentar este tipo de isoforma, no reconocer al patógeno. Continúa. Bien, y esto lo ejemplifica bien. Entonces tenemos, el señor 1 tiene una célula, y esta célula produce el MHC. Este MHC es característico al patógeno SARS-CoV-2 y tiene afinidad por una de las proteínas de SARS-CoV-2, por lo tanto es más susceptible a enfermarse. Por el otro lado, el señor 2, en su célula del señor 2, tenemos un MHC distinto. Este se une mejor al antígeno. Entonces, este señor va a ser menos susceptible de enfermarse. Y esto corresponde más que todo al azar. Entonces, ¿qué se propone? La identificación de pacientes susceptibles a la enfermedad SARS-CoV-2, COVID-19. ¿Para qué? Para tener un buen manejo clínico, en estas personas sobre todo ver la eficacia de la vacuna, porque en estos va a favorecer la evolución de la enfermedad, y el armado de médico, para tener una relación médico-paciente sin el miedo a poder contagiarse y a esta etapa de infección severa. Y bueno, eso es todo. Ahora le paso el micro a Segundo. Como ya lo mencionó Lucero, las... Ah, hola, ¿qué tal? Creo que recién me escuchan. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las citoquinas y su rol en esta patología. Las citoquinas, como ya lo mencionó Lucero, son señales, son moléculas señalizadoras pequeñas que van a ser producidas por células que reciben un estímulo y van a viajar por el medio extracelular y van a estimular receptores, los cuales van a desencadenar una vía de señalización en una célula del sistema inmune, en el cual se va a activar la expresión de genes que van a llevar a un efecto que para nuestro interés lo vamos a dividir en dos: efecto proinflamatorio y efecto antiinflamatorio. Entonces, a grandes rasgos podemos dividir las citoquinas en dos tipos: las proinflamatorias, como por ejemplo TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, y por otro lado las antiinflamatorias, como TGF-beta, interleuquina 10. ¿Por qué nos interesan estas en específico? Porque esas son las que cumplen un papel en esta enfermedad. Si es que nosotros, si es que estas citoquinas proinflamatorias están en el medio donde están los monocitos, estos van a adquirir un fenotipo conocido como M1. eh, y estos macrófagos que se acaban de polarizar en tipo M1 van a producir citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. Por otro lado, si es que los monocitos son estimulados con citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 4, interleuquina 10 y TGF-beta, estos van a generar que esos monocitos se polaricen en macrófagos de tipo, de tipo M2. Estos macrófagos... Estos macrófagos van a producir citoquinas antiinflamatorias, como interleuquina 10. Entonces tenemos dos tipos de macrófagos, M1, M2. Unos van a controlar la inflamación y van a diferenciarse en este tipo de macrófagos debido a la estimulación de citoquinas antiinflamatorias como IL-10, y los otros tipos de macrófagos que al ser estimulados con TNF-alfa, interleuquina 1,
van a promover la inflamación. Y asimismo, se va a promover la producción de estas mismas citoquinas. Ahora, esto en particular nos interesa porque dentro de la patología del COVID-10 y en específico dentro del contexto de esta enfermedad, se liberan moléculas al medio extracelular debido al ciclo lítico del virus. Entonces, si recordamos los ciclos de un virus, eh, tenemos dos. Uno es el ciclo lítico y otro es el ciclo lisogénico. Entonces, en el ciclo lítico, que es el ciclo más agresivo, es el ciclo donde el virus se absorbe a la, a la membrana de la célula, luego penetra esta, eh, se desenvuelve, se desintegra la capa de proteínas, se libera el material genético. Este va a producir que se sinteticen, este secuestra toda la maquinaria de la célula host y va a producir va a promover que se produzcan las proteínas y material genético de los virus. Estos se van a ensamblar y se van a ir liberando al medio extracelular para que puedan seguir infectando más células. Llega un punto en el cual este secuestro por parte del virus a la célula es tan perjudicial para la célula que al final esa célula termina lisándose. Entonces, esa lisis de células, en este caso, células del epitelio del alveolo, va a liberar moléculas al medio extracelular como interferón gamma, TNF-alfa, aparte de muchos otros que también van a generar que otras células como del sistema inmune como macrófagos liberen más citoquinas al medio extracelular. Entonces, como lo pueden ver, esto es una cascada. Y esta misma producción de citoquinas generada por esas células va a hacer que más células del sistema inmune sigan generando más citoquinas proinflamatorias como interferón gamma y TNF-alfa. Entonces, esto es un feedback positivo que se va a seguir alimentando y así se va a desatar una tormenta de citoquinas en la cual las citoquinas se van a elevar hasta el infinito y más allá. Entonces, de acuerdo a cuánto se ha avanzado en esta cascada y cuánto tiempo ha estado activa, pues se van a generar diversos síntomas como en un principio fiebres y luego toxicidad de los órganos hasta puede caber la posibilidad de que si se llega a la etapa severa, pues se llega a la necesidad de tener un respirador mecánico. Esto no solo he visto en este tipo de infecciones, sino también en otras condiciones donde la inflamación es elevada. Entonces, ¿qué es lo que propone este artículo? Pues propone que se bloqueen las vías de inflamación promovidas por interleuquinas como interleuquina 6, interleuquina 1 y TNF-alfa. Sin embargo, al hacer esto, pues podría haber una limitación, ya que esta inflamación generada está siendo promovida no solo por una citoquina, sino varias, muchas incluso más citoquinas que no están aquí mencionadas. Y pues bloquear solo una de estas vías no podría ser suficiente para detener toda esta tormenta de citoquinas. Por lo tanto, se podrían mezclar tratamientos en los cuales se bloquee más de una vía de señalización proinflamatoria. Y bueno, pues lo que se recomienda es que si hubiese tiempo, esto debería probarse pues, en un modelo animal primero, si es posible, para ver si es que realmente este tipo de tratamientos es efectivo. Ahora, también en Asia
se promovido el uso de células madre mesenquimales en algunos casos especiales. ¿Y por qué es que se usan células madre mesenquimales? Porque las células madre mesenquimales pueden liberar diversos factores de crecimiento o moléculas en exosomas al medio extracelular, de manera de que eh, pueden bloquear la maduración de células dendríticas, pueden detener la citotoxicidad de las células natural killer, también pueden bloquear vías de acción de las células T-helper, CD4+, también pueden detener la citotoxicidad y el fenotipo efector de las células C8 más citotóxicas, y también pueden disminuir la producción de anticuerpos IgG por las células B. Por otro lado, la fagocitosis misma de estas células madre mesenquimales introducidas en un paciente puede hacer que se liberen factores que estaban dentro de estas células madre, y esto promueva la diferenciación de los monocitos en macrófagos de tipo M2, que si recordamos son los macrófagos que promueven la respuesta antiinflamatoria. También pueden hacer de que las células, los precursores de células T se diferencien en células T regulatorias, que lo que va a hacer es que suban los niveles de interleuquina 10 y junto a la disminución de TNF-alfa y la disminución de la producción de interferón gamma, va a conllevar a un efecto antiinflamatorio que va a ser beneficioso en los pacientes en los que los niveles de inflamación son muy elevados. Y esto va a favorecer también la reparación de tejidos. Ahora, hay algo para tomar en cuenta que recalca el artículo, que es que estas células madre mesenquimales deben ser estimuladas por interferón gamma. Entonces, en un paciente con linfocitopenia, en los cuales los niveles de linfocitos son muy bajos, cabe la posibilidad de que este interferón gamma no sea suficiente para estimular a las células madre dentro del paciente. Por lo tanto, lo que se propone es que antes de que estas células madre mesenquimales sean introducidas a un paciente, sean activadas con interferón gamma. Por otro lado, así como las células madre mesenquimales pueden promover la reparación de tejidos en el pulmón, se ha establecido que la vitamina 3 también puede prevenir el daño en el tejido pulmonar, por lo cual se recomienda su uso en pacientes e incluso en personas en el estadio no severo. El mecanismo por el cual la vitamina B3 ejerce esta función no está bien definido. Sin embargo, nosotros sabemos que la vitamina B3 es precursora de la molécula NAD+, que está involucrada en una infinidad de vías metabólicas que pueden ser necesarias para que se lleve a cabo el proceso de reparación de tejidos. Asimismo, también se ha propuesto de que la vitamina B3 ejerce un control directo sobre algunas células del sistema inmune. Por último, también se ha propuesto reducir los niveles de hialuronano. ¿Y por qué es esto? Porque el hialuronano tiene la capacidad de retener moléculas de agua, hasta 1000 veces su peso molecular. Entonces, el hialuronano puede ser segregado por células del epitelio respiratorio y también por fibroblastos en las glándulas peribronquiales. En el contexto de esta enfermedad en específico, donde el tejido epitelial respiratorio está dañado, pues este hialuronano puede ser excretado al lumen del alveolo, y ahí es donde puede retener el agua. Y por eso es que
quizás en los pacientes con COVID-19, cuando se les hace las tomografías, pues se observa que hay demasiada cantidad de fluido. Para contrarrestar eso, el paper establece que se tienen dos opciones. Una es inhibir la sintasa de hialuronano, que es la sintasa de hialuronano 2, la cual degrada el hialuronano. Ah, no, perdón. La cual, lo cual produciría que no se produzca el hialuronano. Otra opción sería degradar el hialuronano, lo cual haría de que el hialuronano se fragmente. Y el paper el artículo solo propone que se puede aplicar estas dos opciones. Sin embargo, si es que nosotros nos ponemos a pensar, este efecto que están generando no es el mismo. Porque en uno inhibes la vía de síntesis del hialuronano y en el otro lo estás degradando, pero no completamente, pues pueden quedar fragmentos de hialuronano. Haciendo una búsqueda más profunda, hemos podido encontrar de que las moléculas pequeñas, de bajo peso molecular de hialuronano, también pueden tener un efecto sobre las vías de inflamación, ya que estas pueden promover la liberación de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias. Entonces, si es que tuviésemos que elegir, realmente recomendaríamos el uso de esta opción, ya que en este contexto en específico podría tener efectos adversos. Por eso siempre es bueno, si es que hubiera tiempo, ahora estamos en una emergencia, probar este tipo de tratamientos en modelos de estudio. Efectivamente, esto ya se ha hecho en Asia, en China, y se ha usado la imecromona, que es una molécula que inhibe la sintasa de hialuronano y ha tenido algunos efectos positivos. Ahora va a hablar Lucero. ¿Puedes desmutearla? Ya. Gracias, Diego. Y bueno, como resumen, podemos ver en esta imagen el desarrollo de la fase no severa en la parte izquierda, donde se ve al virus SARS-CoV-2 en la parte superior del centro, que está entrando al alveolo y que es recepcionado por los macrófagos alveolares. En esta primera parte es importante usar una de las soluciones que se planteó, la que es el refuerzo inmunológico añadiendo interferón alfa o antisuero. Siguiendo este proceso, estos macrófagos activan a la inmunidad adaptativa, activando los linfocitos T que posteriormente empiezan a producir citoquinas proinflamatorias. Aquí se empieza con la fase severa, como podemos ver en la parte derecha de la imagen, donde hay daño inflamatorio, ya que por una retroalimentación positiva que mencionaba Segundo, reclutan células inmunes de los vasos sanguíneos, generando así también una tormenta de citoquinas que, como vimos, puede evitar inhibiendo las citoquinas proinflamatorias o añadiendo células madre mesenquimales como tratamiento, ya que tiene un efecto protector y además entre las cosas que les mencionó Segundo. Y aparte de ello, también se empieza a haber una infiltración de líquido en el alveolo debido al hialuronano que nos mencionó. Para ello, tenemos dos soluciones, la cual es inhibir el hialuronano sintasa o añadir la hialuronidasa para fragmentar el hialuronano. Y pues tenemos también a la vitamina B3, ha demostrado tener un efecto protector de los pulmones y se administre cuando empiecen los síntomas de la tos. Y bueno, eso sería todo. Ok, muchísimas gracias chicos por esta presentación. Gracias, chicos. Gracias a Gracias. todos.